Bendiciones en este hermoso día. Saben que los hombres y las mujeres que se deleitan en Dios no desean o piden nada sino aquello que agrade a Dios. Por lo tanto, no es peligroso darles carta abierta en este aspecto. Su voluntad está sometida a la voluntad de Dios y entonces ellos pueden tener lo que desean. Nuestros profundos deseos son satisfechos, no nuestros pedidos casuales. Hay muchas cosas que la naturaleza pudiera desear y que la gracia de Dios nunca nos permitiría pedir. Pero estas peticiones profundas y en oraciones son para las cuales las promesas son hechas. Una de estas promesas la podemos encontrar en el Salmo 37:4, donde dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El tema que hoy les traigo es deleitándose en Dios. Fíjense que el versículo dice que nos deleitemos a sí mismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea que hay una base primero. ¿Y cuál es la base? Deleitarse. Podemos decir que deleitarse es el placer del ánimo o de los sentidos. Fíjense que cuando nosotros vamos a una heladería y queremos comernos ese helado tan especial, lo pedimos, nos sentamos o caminamos y nuestro cuerpo y nuestros sentidos se sienten bien porque es un placer lo que estamos en ese momento consumiendo. Es algo que yo quería. Ahora, si yo me deleito en el Señor, Él me dará los deseos de mi corazón. Si yo realmente amo a Dios y le digo los deseos de mi corazón, entonces tendré lo que desee. Si es así, entonces, querido amigo y amiga, ¿por qué no funciona muchas veces? Esta es una pregunta con la que muchos han luchado por largo tiempo, al igual que muchas personas. Esencialmente es que a medida que consideramos cómo convertirnos en mujeres y hombres en esta vida para agradarle a Dios, comprendemos lo que significa deleitarnos en el Señor. Quiero decirles un poquito más. Es importante para Dios que nos deleitemos en Él. Y para deleitarnos en Él, ¿qué necesitamos? A ver, necesitamos orar. Necesitamos reverenciar, necesitamos su gracia, no andar en consejo de malos, necesitamos meditar en su ley, en su palabra de día y de noche. Necesitamos hacer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Necesitamos reconocer las grandes obras de Dios y que su palabra sea nuestro gozo y nuestra alegría. ¿Saben qué? Que hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que a Dios le desagradan. Y esas cosas que le desagradan muchas veces como humanos somos las que más hacemos. A Dios le desagradan los perversos de corazón. A Dios le desagradan las manos derramadoras de sangre. A Dios le desagradan los mentirosos. A Dios le desagradan los pecados. Pero a Dios le agradan que le obedezcamos su voz. A Dios le agrada los que son de perfectos caminos, que les son agradables a Él. A Dios le agrada la oración de los rectos, porque es su gozo, misericordia, y también le agrada cuando queremos un conocimiento de Él. No es fácil, de verdad no es fácil. De cierto, no hay nada malo en dejarle saber a Dios nuestros deseos, pero necesitamos ser compartidos dentro de la voluntad de Dios. El Señor en su oración al Padre declara claramente su deseo en Lucas 22, versículo 42, de que esa copa sea quitada de Él. Y Él continuó diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es importante que agrademos a Dios, pero dentro de su voluntad.
Hay una oración que la leí de un escritor que se llama Spurgeon. Dice así: Señor, si lo que yo pido no te agrada a ti, tampoco me agradará a mí. Mis deseos son puestos en tus manos para ser corregidos. Tacha con tu bolígrafo cada petición que yo ofrezca que no sea correcta, o sea, que no sea dentro de la voluntad de Él. Y escribe cualquier cosa que yo haya omitido, aunque puede que yo no la hubiera deseado si la hubiese tomado en consideración. No como yo deseo, sino como tú deseas. Yo deseo concentrarme en lo que agrada a Dios. Yo deseo que mi clamor de mi corazón tenga el deleite de Dios. Yo deseo que Él me escuche. Cuando nosotros pedimos que Él nos escuche, entonces comenzamos a agradarle, porque estamos diciendo: no es mi voluntad, es la tuya. En ocasiones a veces me encuentro indecisa acerca de cómo orar de forma específica por ciertas cosas que deseo. Siempre deseo estar segura de que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios y no de mis propios deseos egoístas. De cierto, no hay nada malo en dejarle saber a Dios nuestros deseos, pero necesitamos ser compartidos dentro del contexto de su voluntad. Querida amiga, querido amigo, nosotros necesitamos expresarle a Dios su belleza y decirle: quiero deleitarme en ti, tan solo en ti. Quiero decirle que usted y yo no estamos lejos de la voluntad de Dios. Solo un clic. ¿Y cuál es el clic? La oración. Ese es el clic. Que nosotros podamos decirle a Dios, como dice el Salmo 73, versículo 25 en adelante: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, mi Dios? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y que nos dé esa hermosa voluntad de nosotros agradarle a Él en todo tiempo dentro de su espectacular voluntad. Señor, gracias. Te amo, te necesito, te reconozco como mi Señor y Dios. Limpia mis pecados. Señor, borra mis rebeliones. Señor, límpiame cada día. Quiero conocerte y quiero deleitarme en tu voluntad cada día. No permitas que me vaya lejos, sino que tú estés cerca de mí, yo poder escuchar tu voz y pedirte que a pesar de las circunstancias, Señor, yo pueda gozarme en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querida amiga, tú que escuchas hoy, no te vayas lejos de la voluntad de Dios. Deleítate en Él. Complácete en Él. Habló para ustedes con mucho cariño Ana Marielis García de Andújar, desde Puerto Ordaz, Venezuela.